Podcast. RCC. El lado femenino de las enseñanzas de Don Juan. Presenta el capítulo 10 del libro inédito de Thaisa Avelari que se titula Las danzas de Pascola. Atención, a las personas que por primera vez sintonizan y escuchan este podcast, se les recomienda escuchar el primer episodio de esta serie, en el cual se presenta la hoja de descargo, los antecedentes y el contexto del presente libro inédito de Thaisa Avelari. Episodio 10, con el capítulo 10. Las danzas de Pascola. Encontramos a Benny en la tienda de Estación Bicam donde estábamos comprando pan y fruta para nuestro almuerzo. Dijo que si nos apurábamos podríamos llegar a Potam a tiempo para ver las danzas de Pascola que formaban parte de las celebraciones en honor a la Santísima Trinidad, la patrona de la iglesia. En el camino le pedí a Benny que me contara sobre las festividades. Explicó que incluían bailar, cantar, tocar instrumentos musicales, procesiones coloridas y fuegos artificiales después del anochecer. Y, por supuesto, mucha comida y bebida, agregó con una sonrisa. Bajo la guía experta de Benny, llegamos a Potam en tiempo récord. Las calles estaban tan llenas de gente que nos costó maniobrar el automóvil entre la multitud de espectadores. Yaquis y mexicanos de todo Sonora se habían reunido para las celebraciones que se llevaban a cabo en la plaza frente a la iglesia. Se habían establecido dos ramadas, en los lados este y oeste de la plaza, gestionadas por dos grupos de 4 gerentes del festival o fiesteros. Los 4 que llevan tocados rojos y banderas rojas gestionan la ramada occidental, dijo Benny. Los de la ramada oriental llevan tocados azules y llevan banderas azules. Estiré el cuello para ver a los diferentes gerentes dando vueltas detrás de las ramadas. ¿Por qué tienen trajes de diferentes colores?, pregunté. Los azules son los cristianos, explicó Benny. Los rojos son los moros. No sabía que hubiese moros en Sonora, dije sorprendida. Carlos me dio un codazo. No son realmente moros, dijo con impaciencia. Solo están interpretando el papel de moros. Verás, la fiesta es una dramatización del conflicto del siglo XV entre los cristianos y los moros en España. Como esa lucha europea se había entretejido en las ceremonias de un pequeño pueblo yaqui estaba más allá de mi conocimiento de la historia. Me di cuenta de que los fiesteros o moros rojos llevaban un pequeño sombrero en forma de cono hecho de madera de unos centímetros de altura. En la parte superior había una media luna metálica de la que colgaba una tela roja que cubría sus cabezas y la mayor parte de la cara del moro. Tenemos que mirar a los azules, dijo Carlos, señalando en la dirección opuesta. Los cristianos están en el lado este. ¿Por qué tenemos que observar a los cristianos?, pregunté, intrigada por lo que estaban haciendo los moros. Porque es en la ramada oriental donde danzan los Pascola y los ciervos, explicó. Me puse de puntillas para ver a los hombres vestidos con el aparejo azul en la cabeza. Noté que llevaban cintas azules atadas a la cabeza, la tela cubría completamente su cabello y la parte superior de sus hombros. Ellos también llevaban palos de madera, pero, en lugar de una media luna, tenían una cruz de metal en la punta. No podía ver bien, así que nos movimos por una abertura en la multitud a un lugar cerca de los escalones de la iglesia. Desde allí teníamos una vista panorámica del extremo este o cristiano de la plaza donde se realizaría el baile. Los músicos ya habían comenzado a calentar sus violines, arpas, silbatos y tambores. Luego salieron los danzantes, vestidos con un delantal como lienzo, chalecos con flecos, polainas y máscaras. ¿Cuál es el significado de las danzas de Pascola y de las máscaras?, pregunté de pie en una pared baja para tener una mejor vista. ¿Hay un significado religioso en las danzas? Lo hay, dijo Carlos. Los yaquis creen que el bautismo ya existía antes de la llegada de los españoles. Los que no deseaban ser bautizados quedaron encantados. Tenían el poder de trascender la muerte y existían en un plano invisible superpuesto en el territorio tribal yaqui. Los yaquis creen que hay otro mundo que siempre está ahí, igual que este mundo que nos rodea. ¿Son las personas invisibles espíritus o fantasmas? No están muertos, explicó Carlos. Los yaquis los llamaron la gente del monte. Creen que los no bautizados o los invisibles son el origen de las danzas y la música que se toca para la Pascola. Hay historias de cuevas en las colinas donde los hombres se han encontrado con personas invisibles y han aprendido a tocar la música de las danzas de Pascola directamente de ellos, intervino Benny. ¿Qué pasa con las danzas mismas?, pregunté. ¿Quién les enseñó los movimientos? La gente del monte, dijo Benny.
También se aprenden con la ayuda de las personas invisibles. A veces se puede escuchar música pascola en el monte donde no hay gente. Y los yaquis saben que son las personas del monte las que tocan. Personalmente, creo que es el viento. Pero bueno, no soy un yaqui. Observé el extremo este donde había comenzado la danza. Los danzantes estaban haciendo los movimientos más extraños, ya que no tenían control sobre la musculatura de sus brazos y piernas. Y los sonidos que salieron de sus bocas fueron gruñidos y chillidos animales, a diferencia de cualquier sonido humano que haya escuchado. Se ven sobrecogedores, le susurré a Carlos. Y suenan aún más sobrecogedores. Eso es porque están dando la impresión deliberada de que provienen del mundo de los espíritus. La razón por la que usan máscaras y emiten esos sonidos ininteligibles, es porque aún no han aprendido a hablar el idioma de los hombres, ni a mover sus brazos y piernas como es propio de los seres humanos. Los danzantes deben ser introducidos gradualmente en el mundo de los hombres. A medida que nos acercábamos a la ramada oriental, Benny explicó, y Carlos tradujo, otros aspectos de la tradición yaqui. Aprendí que se cree que los danzantes tienen una conexión directa con los animales del monte, a quienes consideran sus guardianes y maestros. Todo el baile es una dramatización del pasaje de un mundo, el reino invisible de la existencia eterna, al mundo de los límites temporales y espaciales habitados por el hombre. Y luego regresaban a lo intemporal con la ayuda de los animales que representaban las máscaras. Cuando observé a los danzantes con sus disfraces, noté que en sus pantorrillas y tobillos llevaban bandas en las que se cosían cientos de capullos que se sacudían cada vez que daban un paso. Danzaron en círculo, moviendo sus brazos y piernas rítmicamente al ritmo de los músicos. Después de un tiempo parecieron perder su extrañeza y se movieron suavemente en sincronización con la música. Luego avanzaron hacia el centro de la plaza, luego se giraron separándose para mirar hacia las 4 direcciones, todo mientras golpeaban con los pies para que los cascabeles de los capullos emitieran un sonido seco y áspero. Se mezclaron con la música de los violines, tambores y flautas, de modo que juntos produjeron una mezcla hipnótica de reverberación memérica. Después de un tiempo, otro danzante salió para unirse al grupo de danzantes de Pascola. Benny dijo que él era el danzante del venado, lo que se denotaba por el hecho de que llevaba la cabeza de un venado como parte de su disfraz. Simbolizaba el venado mágico que habitaba Monte, el reino que existía antes de que comenzara el tiempo. Acompañando al danzante del venado, había un grupo de cantantes que cantaban canciones especiales. Las canciones venado son muy poéticas, dijo Benny. ¿Sobre qué son? Pregunté. Son canciones de cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Pero no es necesario creer que realmente sucedieron o que son verdaderas para apreciar su belleza. Los yaquis se enorgullecen de contar estas historias. Vi cómo el danzante del venado movía su cuerpo burlón. Parecía tener una gran resistencia. Su cabeza estaba inclinada como en trance, inducida por los movimientos rítmicos de las gigantescas sonajas de calabaza que sostenía en cada mano. Ya no parecía consciente del mundo que lo rodeaba, como si sus propios movimientos repetitivos lo hubieran llevado a otro reino. Me di cuenta de que los sonidos monótonos también tenían un efecto deletéreo en mí. Parecía haber entrado en un leve estupor provocado por el sonido repetitivo de los instrumentos y por el golpeteo rítmico de los pies del danzante que hizo repiquetear el racimo de capullos en sus tobillos. En un punto, parecía como si estuviera viendo el mundo del danzante superpuesto a la realidad que estaba frente a mí. Cuanto más enfocaba mi atención en el danzante que llevaba la máscara de venado, más comenzaba a balancearse mi propia cabeza. Escuché una voz dentro de mí que me decía que mantuviera mis ojos en el danzante. Sus movimientos parecían particularmente suaves, como si fuese impulsado por una fuerza externa, como si su cuerpo ya no estuviera hecho de carne y hueso. Era fluido, vacío, fusionándose con el mundo de las personas invisibles y los animales espirituales. Quizás, lo que los yaquis creían era cierto, y danzar y llevar máscaras le permite a uno trascender la propia humanidad, deslizarse fuera del control del tiempo y percibir momentáneamente desde una perspectiva diferente. Al igual que los brujos que me habían entrenado, un danzante consumado puede agarrar el conocimiento y ver las cosas más allá de las limitaciones de su forma humana. Quizás, por un momento, a través de la unión con el baile y el sonido del silbato de caña, los tambores y el traqueteo de miles de capullos secos, puede convertirse en lo que era antes de que la mente analítica comenzara a dominar al hombre. Está en el camino de recuperar su herencia y, una vez más,
volverse uno con las personas invisibles del plano atemporal. Cuando observaba a los danzantes golpear el suelo con las piernas y moverse en semicírculo, me di cuenta de lo incomprensible que era el mundo del indio yaqui para un extraño. A menos que una persona se convirtiera en un danzante de pascola, empapada de las maneras yaquis, uno no podría apreciar realmente el evento que estaba teniendo lugar. Y para ser danzante, uno tenía que ser miembro de la cultura yaqui, e incluso entonces, tomaría años de entrenamiento con un maestro enseñante para perfeccionar el arte. A menos que uno aprendiera directamente de una de las personas o animales invisibles del monte. Para mí estaba claro que una descripción externa, como las presentadas por los antropólogos, no describiría adecuadamente lo que sucedía dentro de la cabeza del danzante del venado yaqui. Un antropólogo, como observador, solo podría describir lo que veía desde su punto de vista externo, por ejemplo, los disfraces, los pasos de danza o las historias que los cantantes contaban sobre la historia yaqui. El antropólogo analizaría los mitos yaquis, grabaría su música y eventualmente los archivaría en los archivos etnomusicológicos como parte de una tradición moribunda. O podría examinar la estructura social yaqui para ver cómo se organizaban las personas en términos de estatus y los roles o sus relaciones de parentesco, o podría detenerse en los comportamientos prescritos o prohibidos que los miembros necesitan cumplir. Podía discutir las tareas que cada persona tenía que cumplir para que las festividades se desarrollaran sin problemas. Por ejemplo, ¿cuáles eran los deberes de los fiesteros azules y rojos? O podría examinar la función que tenían las festividades y las danzas al servir a la comunidad o su importancia para fortalecer la solidaridad social. Era obvio que las celebraciones le daban al pueblo un fuerte sentido de cohesión comunitaria. Cientos de personas se habían reunido con sus familias y parientes de las ciudades vecinas para ver las danzas y esperar a que se sirviera comida y comenzaran a beber. Sin duda, un antropólogo informaría que las festividades ofrecen a sus participantes y espectadores la oportunidad de escapar de la rutina mundana de la vida cotidiana. A través de la expresión ritual, saca la mente colectiva del reino de lo profano y la eleva al nivel de lo sagrado, reviviendo los mitos siempre presentes del pasado. A medida que los danzantes cuentan historias con sus máscaras y movimientos, las personas pueden revivir los eventos de la historia yaqui, dando así carne y sustancia a los acontecimientos que pueden haber ocurrido o no en el tiempo real. A medida que la gama de explicaciones antropológicas de las festividades recorría mi mente, era evidente que para comprender algo, no era suficiente ver las cosas desde un punto de vista objetivo, describiendo las cosas para que otros investigadores pudieran replicar lo que uno escuchaba y veía. Para comprender el fenómeno, uno necesitaba ser miembro de esa sociedad o grupo. ¿Cómo era? Me preguntaba, estar detrás de la máscara del danzante, crear el festival, no como un extraño, sino como un miembro del grupo, y ver el mundo como lo veía el mismo danzante del venado. En otras palabras, uno tenía que morder una manzana para saborear o experimentar su esencia, no simplemente describir sus propiedades desde el exterior. Sin embargo, lo contrario también era cierto. A un indio yaqui, sin haber asistido a una universidad, le resultaría imposible comprender los conceptos y teorías de la disciplina de la antropología. Para una persona que no sabía leer ni escribir, las reglas de la vida académica serían incomprensibles. El danzante enmascarado nunca podría convertirse en profesor de antropología, a menos que pasase de rango y ascendiera por la carrera académica. Para eso, tendría que comenzar a una edad temprana para aprender las ramificaciones de la vida académica. Tomaría años de entrenamiento especializado, tal como para convertirse en un danzante de pascola. Cuando terminaron las danzas, los danzantes se mezclaron con la multitud para entretener a los niños, como era parte de sus deberes. Los padres habían izado a sus hijos sobre sus hombros, para que pudieran ver las payasadas y las cabriolas que estaban teniendo lugar. Noté al niño frente a mí, montado en la espalda de su padre. Por un instante, tuve la certeza de que yo también había cabalgado en la espalda de alguien, y no de niña. Sin embargo, por mi vida no podía recordar cuándo había sido. Luego, mientras observaba al niño, mirando sobre el hombro de su padre, un recuerdo total me golpeó, como soplado por la brisa persistente que seguía revolviendo la nuca. Me vi colgando del arnés en el árbol gigante frente a la casa de Clara. Alguien estaba parado al pie del árbol, agarrándome las piernas y balanceándome de un lado a otro. No tuve náuseas ni mareos. Por el contrario, estaba gritando de júbilo, para que me empujaran de nuevo, porque la sensación de balanceo era una delicia para mí. Miré hacia abajo y vi a Carlos empujándome. Me preguntó si quería montar sobre sus hombros.
Le dije que era demasiado pesada, pero él dijo que el arnés soportaría la mayor parte de mi peso. Me puse sobre sus hombros y me aferré a su cabeza. Enganchó sus brazos alrededor de mis piernas y nos movimos en pequeños círculos. Nos reíamos tanto que ni siquiera me di cuenta de que el arnés se había enredado. Cuando me soltó, estaba girando como un trompo que se había enrollado. Sacudí la cabeza para disipar el recuerdo. No podría haber sucedido, pensé, será algo que solo estaba imaginando. Sin embargo, la visión y el sentimiento de haber conocido a Carlos antes era tan fuerte y definido que tuve problemas para disiparlo. Sujeté su brazo, para no separarme mientras nos movíamos entre la multitud en nuestro camino de regreso al auto. Benny quería quedarse para el baile y los fuegos artificiales, pero Carlos dijo que necesitaba hacer otra parada para recoger algunas máscaras y tal vez un conjunto de cascabeles de capullos para el museo. Dejamos a Benny en compañía de algunos de sus amigos y volvimos a la estación Bicam. Pero antes de llegar al pueblo, Carlos repentinamente se desvió de la carretera principal, hacia una carretera oscura como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Después de varios kilómetros de un viaje lleno de baches, estacionó el automóvil en un área de tierra bien apisonada cerca de una casa de adobe casi completamente oculta por arbustos. Cuando salimos, dijo casualmente, que no estábamos allí para mirar las máscaras, sino que era la casa de don Juan y que quería ver si estaba en casa. Carlos gritó anunciando nuestra presencia, pero nadie vino a la puerta. Esperé en el auto mientras Carlos caminaba por el camino para ver si podía pillar a don Juan que regresaba de la tienda. Carlos dijo que tenía la fuerte sensación de que lo encontraría en el camino como lo había hecho en las ocasiones anteriores en que había venido a visitarlo. Durante un tiempo esperé en el auto, luego me cansé y decidí sentarme en un banco que estaba cerca de la casa. Quería dibujar las cercas y la construcción de la casa de Sonora, para complementar los bocetos que había hecho antes en el chaparral del desierto. Llevé una botella de agua mineral del auto y me puse cómoda en el banco toscamente tallado. Después de unos minutos, un hombre fornido de unos 50 años salió de la casa y se estiró como si hubiera estado dormido. Lo saludé e intenté explicar en español quién era y por qué estaba sentada debajo de su ramada. Ya sé quién eres, dijo en inglés. Llevaba un sombrero y cuando se presentó como Juan Matus, se lo quitó de la cabeza e hizo una leve reverencia a la manera de un caballero. Cuando se levantó de nuevo, pude ver su rostro. Sentí mi estómago hundirse y mi boca abierta mientras registraba un momento de pura confusión. Era Juan Miguel Avelar. Apenas podía reconocerlo, pero era inequívocamente él. Tenía la misma fuerza y vitalidad, y los mismos ojos brillantes que podían cambiar en un instante de calma a ferocidad. Señor Avelar, ¿qué hace vestido de indio yaqui? Casi no lo reconocí. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos, dijo con una sonrisa. En estas partes me conocen como Juan Matus. Pero puedes llamarme como quieras. Después de que la conmoción inicial de verlo había disminuido, me sorprendió lo fácil que era estar en su compañía. La energía que impartía al encuentro hizo que mi rigidez inherente desapareciera. Sabía que debería haber estado aterrorizada por él, pero de alguna manera no lo estaba. Exudaba una sensación de razonabilidad y equidad que daba la impresión de que, en todos sus tratos, era impecable. De hecho, estaba tan tranquila con él que quería considerarlo como un pariente familiar. Simplemente no me llames abuelo, bromeó leyendo mis pensamientos. Le llamaré don Juan, como hace Carlos, le dije. Como usted dijo, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Él asintió. Noté que en su porche había un conjunto de cascabeles de capullos como los que habían usado los danzantes de Pascola, y también varias máscaras similares a las que Carlos había comprado en las tiendas vecinas. Al ver esos cascabeles de capullos, pensé que un danzante de Pascola vivía aquí, dije. ¿Va disfrazado como uno? Don Juan se rió. Aprendí un poco de los pasos de baile yaqui en mi juventud, admitió. Viví muchos años en Pascua, un pueblo yaqui de Arizona. ¿Qué tipo de bailes hacía? Le pregunté. La danza del venado era mi especialidad, dijo caminando hacia donde estaba sentada. Echó un vistazo a mi cuaderno en el que ya había comenzado a dibujar parte de la ramada y algunas de las máscaras. ¿Puede contarme sobre la danza del venado? Pregunté cubriendo mis dibujos con mi antebrazo. No le conté sobre las danzas que acababa de ver en Potam. ¿Quieres una demostración? Me ofreció.
Por un momento dudé preguntándome si no debería esperar a que Carlos regresase. Carlos no volverá por bastante tiempo, me informó don Juan. Ahora mismo se dirige a Ciudad Obregón por algunos negocios. ¿Qué tipo de negocio? Pregunté alarmada. Además de que su auto está aquí, ¿cómo va a llegar allí? Alguien lo está llevando en su automóvil, dijo con énfasis en el su de ella. Me miró como para evaluar mi reacción. Registré un momento de inquietud. ¿Quiere decir que está buscando más máscaras? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué se supone que debo hacer? Esperar en el auto hasta que regrese. No eres el único negocio que tiene, señorita, dijo don Juan con severidad. En este momento está ocupado en otra parte. Te dejó aquí a mi cuidado. Pero, ¿cuándo regresará? No esta noche, dijo secamente. Me dirigió una mirada que no dejaba espacio para más preguntas o comentarios. Siempre te han interesado los movimientos y las artes marciales, me recordó. Las danzas yaquis son bastante diferentes de los movimientos orientales. Don Juan se agachó y comenzó a ponerse los cascabeles de capullos que había sacado de una estaca. De cerca, pude ver que estaban hechos de cientos de larvas de polillas secas cosidas en una correa ancha de cuero que se ató alrededor de las pantorrillas. Luego tomó una máscara de la cabeza de un venado, como la que había usado el danzante del venado de Potam. Parte de ella estaba hecha con la cabeza de un venado real con orejas, un hocico puntiagudo y astas. Don Juan estaba listo para demostrar la danza del venado. Ansiosamente, tomé mi libreta y lápiz para apuntar notas. Benny había explicado que los danzantes enmascarados se comunicaban con el reino de los invisibles a través de sus movimientos, pero aún no sabía cómo se hacía o qué significaban los pasos de danza. Don Juan comenzó a deslizar suavemente sus pies arenosos sobre el piso de tierra debajo de la ramada, aparentemente rozando el suelo con cascos de venado. Su espalda estaba ligeramente arqueada y su cabeza miraba hacia abajo. Con los tobillos y las rodillas doblados, sus movimientos adquirieron una apariencia elegante y grácil como si se identificara con el animal que representaba la máscara. Su cuerpo se volvió más ágil, sus movimientos ligeros pero contundentes. Giró la cintura y el torso de un lado a otro, balanceando sus brazos rítmicamente detrás de él al sonido seco de los capullos. Luego siguió una serie de sacudidas rasposas pero amortiguadas mientras golpeaba repetidamente el suelo, alternando sus pies. Él comenzó a cantar en un tono monótono en un idioma que no podía entender. Los golpes y el traqueteo continuaron hasta que mis párpados se pusieron pesados. Pensé que debía ser el calor o la emoción del día lo que me estaba cansando y me esforcé por mantener los ojos abiertos. Pero pronto mi cabeza comenzó a balancearse como la de don Juan, hasta que ya no pude permanecer despierta. Lo último que recuerdo es que mi bloc de notas se deslizó de mi regazo al suelo, pero no tuve la voluntad de levantarlo. Estaba viendo un círculo de luz púrpura delante de mis ojos que se abrió hasta que ya no vi a un hombre disfrazado de ciervo, girando con el sonido de los cánticos y los cascabeles. Estaba viendo un bosque y, frente a mí, mirando hacia atrás a través de la abertura del ojo morado, había un magnífico venado. El traqueteo hueco se desvaneció en la distancia y se mezcló con el viento que susurraba, las ramas de los pinos, las hojas en el suelo y con la corriente de un arroyo cercano. Hipnotizada, vi al venado observándome. Sabía lo que estaba pensando. Sus palabras, para esta charla fría de ensueño de un venado, me llegaron por el susurro de las hojas del suelo. Más sonidos sin palabras salieron de su boca como una fuente de burbujas que flotaban hacia mí. Al instante, yo y el ciervo nos hicimos amigos, porque también él podía comprender mis pensamientos. No te sorprendas de que puedas entenderme, dijo el venado sin mover su boca. Aunque habló sin palabras, ese fue el significado que expresaban sus ojos. Si dejas de lado tus ideas limitantes de lo que es real e irreal, pueden suceder todo tipo de cosas. Los venados también pueden hablar y tener sentimientos. Pensé, ¿estoy soñando? ¿Qué le pasó al desierto? ¿Cómo llegué a este bosque olvidado? Apenas había pensado en estas cosas, cuando el venado me dijo que el bosque existe en otro reino, el reino del mito, y uno entra en ese reino dejando ir el mundo en el que vive. Pero, ¿cómo sucedió esto? Me pregunté. ¿Acabo de quedarme dormida? Los sonajeros del chamán ayudaron a transportarte, explicó el venado. Sus ojos líquidos brillaban a la suave luz de la tarde.
Sus sonidos rítmicos te hicieron dormir y te hicieron despertar en este reino encantado. Soy tu amigo, tu animal guardián. Si tienes alguna pregunta sobre asuntos, solo encuéntrame y te diré las respuestas. Ahora hay algo en particular que te gustaría saber. Instintivamente busqué mi libreta. Quería escribir todo lo que decía el venado, para que cuando despertara, tener pruebas que realmente había estado donde parecía que estaba. Quería hacerle al ciervo todo tipo de preguntas, detalles sobre el bosque y la naturaleza del mundo en el que estaba, pero cuanto más trataba de pensar, menos podía formular mis pensamientos. ¿Cuál es el significado de la vida? Solté. El venado me miró por un instante y luego comenzó a reír, y mientras se reía, 1.000.000 de burbujas salieron de su boca hasta que una niebla dorada se levantó a mi alrededor, opacando completamente el bosque y el venado mismo. Todo lo que escuché fue el torrente que corría y fue ese sonido lo que me trajo de vuelta a la cabaña del desierto, y al danzante del venado enmascarado que estaba de pie sobre mi cuerpo desplomado mirándome. Lentamente, recordé quién y dónde estaba y me maravillé de la hechicería por la cual don Juan me había transportado al reino de los sueños. Quería preguntarle si él también había visto al venado, o si realmente se había convertido en el venado, pero hablar requería demasiado esfuerzo. Don Juan se quitó la máscara y me examinó de pies a cabeza. Sabía que había visto una visión. Quería preguntarle cómo se hizo, cómo se había abierto el ojo morado justo enfrente de mí, pero me indicó que permaneciera en silencio. Le dio a sus cascabeles de capullos unos cuantos batidos más cuando se alejaba de mí, luego se agachó y desató los cascabeles de sus tobillos. Los capullos están hechos de larvas de polillas secas, explicó, sosteniéndolos para que yo los viera. Cuando tanto se juntan, tienen el poder de romper barreras y transportar. La máscara del venado llama al espíritu guardián para que se acerque a la ventana de este mundo. Sin embargo, es fácil escabullirse. Tuviste un corto viaje, pero ahora sabes que se puede hacer. Y puedes volver al mundo de los sueños cuando quieras. Miré a don Juan, creyéndolo solo a medias. Se me ocurrió pensar que había puesto algunas hierbas en polvo en el agua que había estado bebiendo cuando se agachó para mirar mi dibujo. Y eso fue lo que me había afectado. Eché un vistazo a la botella en la repisa de ladrillo de barro. Fue la máscara del venado y los cascabeles de capullos, me aseguró. Nada en tu bebida. Si la danza y el danzante tienen poder, juntos pueden transportar a uno al otro lado. Don Juan colgó los cascabeles en un clavo en el poste de la ramada. Cuidadosamente envolvió la máscara de venado en un pedazo de tela, luego se excusó y entró a la casa para guardarla. El crepúsculo se derramó sobre el suelo proyectando sombras líquidas por todas partes. Durante mucho tiempo me quedé mirando el cuaderno en el suelo, esperando que don Juan volviera para poder hacerle más preguntas. Pero cuando no salió, finalmente obtuve suficiente energía para entrar a la casa y buscarlo. Pero don Juan no estaba allí. Parecía haberse desvanecido, quizás a través de esa ilusoria grieta en el mundo de los sueños.